propuso sabiamente Cristóbal para compartir ideas. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Charlie, a todos los demás con quien hablamos casi a diario. Entonces, primero a mí me gustaría que fuese es decir, que sea una charla en la que todos participemos, porque realmente aquí no hay quien sabe más o menos de este asunto, es decir, aquí todos, pues, cada uno sabe de lo que se ha enterado, entonces todos tenemos algo que decir y algo que compartir, ¿vale? Yo como introducción lo que quiero comentar, bueno, primero antes que nada entender que el ritmo al que se está desarrollando toda la evolución de la inteligencia artificial es un ritmo muy fuerte. Es decir, esta mañana leía yo unas declaraciones nuevas de Elon Musk, el CEO de Tesla, de SpaceX y bueno, de X, etcétera, en el que él decía, aunque él a veces le gusta ser muy fanfarrón, pero bueno, él decía que para finales del año que viene la inteligencia artificial es decir, de largas superará la inteligencia humana. Eso es lo que él ha declarado pues hace un par de días o así. Realmente esto es previsible en el sentido de que, por ejemplo, uno de los fundadores de Intel en el año 1965 dijo que cada 2 años el número de transistores se iba a duplicar y que el precio además se iba a abaratar, es decir, es lo que se conoce como la ley de Moore. Pero en la inteligencia artificial es mucho mayor este ratio, es decir, no es cada 2 años el doble, es mucho más el ritmo de crecimiento, lo cual quiere decir que en muy poco tiempo se puede llegar a conseguir lo que se denomina AGI, que es como una inteligencia artificial genérica, general, en la que se supone bueno, pues que se alcanza el nivel humano o se supera, ya se verá, ¿vale? Hasta ahí, bueno, hay mucho hype, hay mucho marketing, la gente, pues a todos nos gusta fantasear, hay mucha ciencia ficción, las películas y tal. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, según yo la veo, y ojo, todo lo que hablamos es totalmente relativo, porque es que diariamente está saliendo material nuevo, y material nuevo muy revolucionario, lo cual quiere decir que los paradigmas que conocemos pueden cambiar en cuestión de días de forma radical, ¿vale? Pero en lo que llevamos visto, yo trazo una diferencia entre lo que son las grandes empresas, grandes corporaciones que están ofreciendo su servicio de inteligencia artificial como un servicio por el que cobran. Ahí tenemos a OpenAI, tenemos a Google con su Gemini, tenemos a Microsoft con Copilot. Microsoft ha establecido varias colaboraciones con OpenAI, también está colaborando con Mistral, que es una empresa francesa. Entonces, digamos que ahí vemos lo que es la parte corporativa de la inteligencia artificial, en la que es un servicio que vamos a ir consumiendo y en la que pagamos por ese servicio, ¿vale? Y en el lado contrario, completamente, está un movimiento libre, un movimiento pues, muy tipo con el espíritu hacker, que intenta precisamente hacer lo contrario, hacer unos modelos de inteligencia artificial pequeños, asequibles a todos y de alguna manera modelos que se puedan especializar en tareas muy específicas, con la idea de poder meterlos en dispositivos muy chiquititos. Cuando decimos dispositivos muy chiquititos, pues diríamos desde una Raspberry Pi a un dispositivo como pueda ser pues cualquier electrodoméstico, como se denomina el Internet. Bueno, ya no el Internet de las cosas, porque estaríamos hablando de electrodomésticos o de aparatos que ni siquiera necesitan Internet, ¿vale? Es decir, que son totalmente autónomos. Entonces, imaginaros,
un teléfono que no tuviese conexión a Internet, pero yo quiero una serie de servicios de inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo que hay una tendencia en las grandes empresas a una macrointeligencia artificial y por otro lado hay un movimiento libre que se está enfocando hacia lo pequeño, lo muy práctico y gratuito, ¿vale? Entonces, en este movimiento, nosotros realmente, es decir, tenemos que contemplar ambos movimientos. Es decir, tenemos que saber cómo conectar con ChatGPT, cómo conectar con distintos proveedores de inteligencia artificial comercial, por decirlo de alguna manera, para consumir su servicio, pero para mí tiene más importancia la inteligencia artificial para pequeños aparatos, para pequeñas aplicaciones, para tareas muy específicas donde podemos utilizar las ventajas de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en esta, digamos, inteligencia artificial de pequeña escala, ahí hay una persona que es, que es el líder del proyecto Llama CPP. No tiene nada, bueno, tiene que ver con los modelos que liberó Meta, es decir, la gente de Facebook en su día, que se llamó Llama, pero en realidad no tiene nada que ver. Es decir, este señor se llama Gregory, voy a decir el apellido como curiosidad para que os suene. Un momentito, porque el apellido no me lo sé de memoria. Es Gerganov o algo así, pero bueno, vamos a decirlo con propiedad. Sí, se llama Gregory Gerganov, ¿vale? No sé con seguridad cuál es su nacionalidad, pero bueno, poco importa. Y este señor, pues, ya tenía un modelo de redes neuronales hechas en C que funcionaban muy bien, muy efectiva, y él montó una capa en C++, con la cual, con ese pequeño motor, ya se podía poner en funcionamiento los modelos Llama, que fueron de los primeros modelos grandes que fueron liberados por Meta, la gente de Facebook, ¿vale? Es decir, como dato anecdótico, este Llama C++ se puede compilar perfectamente y se puede integrar con hardware, ¿vale? Es decir, esta es la gran ventaja y la maravilla que tenemos, porque si sabéis, estaréis al tanto, la mayoría de la inteligencia artificial se está utilizando, los entrenamientos y demás se hacen en Python, ¿vale? Es decir, la librería más populares pues son la librería Torch, la librería Transformers, son paquetes que se utilizan desde Python, pero como os digo, hay una tendencia a lo pequeño, a lo minimalista y a decir, bueno, ¿cómo puedo usar un pequeño modelo que a mí me sirva sin tener que olvidarme de Python? Porque Python realmente es grande, es lento, aunque hay rutinas muy optimizadas internamente en C, incluso imagino que en Rust. Pero, es decir, se busca algo pequeño. En este sentido, también hay otro señor muy importante en toda esta movida, para situarnos, que se llama Karpathy. Karpathy fue el ingeniero de inteligencia artificial de Tesla, luego se salió a estar relacionado con distintas empresas grandes del sector, y él ya ha hecho varios intentos de hacer módulos, vamos, de hecho ha publicado algunos, módulos pequeños en C, muy efectivos, buscando, pues como decimos, los pequeños periféricos en donde, es decir, en donde pueda llegar la inteligencia artificial de todo tipo de electrodomésticos, de consumo, coches, todo tipo de aparatos que se nos pueda ocurrir, ¿vale?
Hace unos días, como noticia curiosa, y ya voy a terminar en breve la introducción que os estoy dando y ya pasamos a conversar entre todos y rueda de preguntas y respuestas. Bienvenido Rafa, que lo acabo de ver, y todos los demás, que ahí lo veo con su gafa. Bueno, hace unos días, pues casualmente, gracias a Félix Pablo Grande, pues nos enteramos de una programadora que ahora mismo tiene muchos seguidores, que se llama Justine, y esta chica pues está patrocinada por el grupo Mozilla, y de hecho Mozilla le está dando soporte precisamente para que optimice todo el desarrollo Llama C++, e increíblemente lo ha conseguido, lo ha conseguido. Esto tiene sus peculiaridades en el sentido de que ella pues trabaja muy bien a bajo nivel, y ella utiliza debugger desde Linux, bueno, localizó cuellos de botella de Llama C++ y ha ido optimizando parte de la librería en ensamblador. Esto hay gente que está a favor y gente bueno, que puede tener sus objeciones. ¿Por qué? Pues porque buscar soluciones en ensamblador en la fecha, en los tiempos que corren, digamos, no es portable, no es algo portable. Pero para que veáis qué carrera hay como hacia una microinteligencia artificial y por el otro lado contrario hacia una macrointeligencia artificial, ¿vale? Esas son las dos tendencias. Entonces nosotros lo primero que hicimos, esto fue un trabajo que hicimos Bruno Cantero y yo, pues que cogimos el motor de llama, construimos una DLL. Bueno, también deciros que esto solamente funciona en 64 bits, porque los modelos de inteligencia artificial, aunque son pequeños, son bastante grandes y tienen que entrar completamente en memoria. El problema que tenemos en 32 bits es que no podemos direccionar esos modelos tan grandes. Entonces, por fuerza, tenemos que trabajar en 64 bits. Es decir, aquí todo lo que hablemos va a ser de hardware 64 bits y FibeWin 64 bits. Deciros que no hace falta FibeWin, es decir, FibeWin no es una pieza del puzzle imprescindible para nada, ya que tras la publicación de la DLL que hicimos entre Bruno y yo, pues a mí me alegró mucho ver que Alexander Kressing, miembro del equipo de desarrollo de hardware, ha publicado una librería en la que él tuvo el valor, fue más valiente y compiló directamente los módulos de Llama C++. Esto nos animó a nosotros a ya construir una librería, y en el caso de FibeWin es que lo hemos metido directamente dentro de la librería. Lo que sí os digo que también no es una compilación sencilla, porque hay que utilizar todos los flags para conseguir la máxima velocidad, ya que aquí la paranoia de la inteligencia artificial es correr todo lo rápido que se pueda. Aquí vamos a escuchar siempre hablar de lo que son tokens por segundo, es decir, cuántos trocitos de palabra es capaz de darnos por segundo un motor de inteligencia artificial, ¿vale? Eso es como, digamos, hay rankings, es decir, esto es muy curioso, vaya a ver que hay rankings, es decir, que se hacen para poder comparar de alguna manera distintos modelos entrenados para ver cuál es más efectivo, ¿vale? Esta chica Justine también publicó uno de los ejemplos que viene en Llama, que se llama Java, o sea, L-L-A-V-A, que está dedicado a reconocimiento de visión, a reconocimiento de imágenes. Básicamente le podemos dar una imagen y hacerle preguntas a la inteligencia artificial acerca de qué es lo que hay en esa imagen, o preguntas concretas que queramos saber de esa imagen. Y pues esto está funcionando también. Es uno de los ejemplos que viene en Llama C++. También me ha alegrado ver que Alexander se ha animado, y hoy precisamente lo he visto en
en la lista de usuarios de Harburg, que también se ha animado y lo ha metido en la librería. O sea que ahora mismo a mí me alegra saber que por un lado Alexander Kressing está muy interesado en el tema. Nosotros llevamos tiempo peleándonos con esto porque entendemos que la inteligencia artificial es muy importante y va a cambiar muchísimo muchas cosas. Y, y esa es la situación actual. ¿Hay otros motores? Sí, los hay. Hay un motor que se llama MLX, hay motores que están optimizados para los ordenadores Apple con el M2, con el micro M2. Entonces, es decir, hay muchas cosas y no paran de salir. Y estoy seguro que ahora cuando ya empecemos en la reunión, en el brainstorming, cada uno va a decir, ah, pues yo conozco esto, yo conozco lo otro, y realmente no dejamos de aprender unos de otros porque hay mucha información, ¿vale? Pero ahora mismo básicamente diríamos que a bajo nivel nos movemos en Llama C++, es un motorcito que va extremadamente bien, va muy bien, ahora después lo vamos a ver funcionando. Y a alto nivel, pues ya os digo, tenemos la inteligencia artificial de consumo que nos va a ir sorprendiendo cada vez más en todo tipo. Hace unos días hemos visto generación de música, ya hay dos empresas, ya salió, primero fue Suno, que nos lo hizo conocer Rafa, ya ha salido una competidora de Suno. Por otro lado, sabemos que ChatGPT tiene listo ya la generación de vídeos de muy alta calidad. Es previsible que en breve vamos a ver videoclips completos de música hechos por inteligencia artificial y de ahí, por simple extrapolación, pues yo creo que no va a tardar mucho en que empecemos a ver películas hechas completamente por inteligencia artificial, lo cual, como comprenderéis, pues va a ser una sacudida fuerte a toda la industria audiovisual. Para haceros una idea de cómo van los tiros ya, Google en la versión de su Gemini Pro, porque la que nos dan a todos no es Pro, es decir, Pro hay que pagar, es como GPT-4 en el que tienes que pagar, nos dan gratis el 3.5, para el 4 hay que pagar, es decir, pensad que la inteligencia artificial es muy costosa y como tal requiere de dinero, de financiación. Entonces, claro, a estas empresas no les queda otra. Eso lo explicó Sam Altman, el CEO de OpenAI, diciendo, señores, no es que nosotros seamos peseteros, es que necesitamos dinero para financiar todo estos entrenamientos, las máquinas que hacen falta y tal, y no nos queda otra que cobrar para tener financiación, ¿vale? Entonces, OpenAI pues tiene ya Sora, que me imagino que habréis visto los vídeos, son espectaculares. Ya tenemos música de una calidad espectacular por inteligencia artificial. ¿Y cuántas más cosas vamos a ver? Pues muchas más. Está claro que vamos a ir viendo muchísimas más cosas basadas en inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces ya sin más, me gustaría que abramos un turno de preguntas y respuestas, cada uno que haga la pregunta que quiera, cada uno que sepa la respuesta que la diga, y cuando ya pase ese turno, pues si queréis vemos unas demos, pero bueno, pienso que es más importante ya que compartamos pues cada uno lo que conoce y lo que sabe. Así que cedo la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. A ver, Osvaldo, Estimado Antonio, buenos días, buenas tardes. buenas Hoy tardes. podemos tener instalado una máquina para inteligencia artificial en nuestra propia computadora. Sí, vamos, puedes tenerla instalada en tu propia aplicación. Es decir, de hecho, es decir, este motorcito que decimos, este Java C++, se construye en una librería, hay que usar unos flags que os podemos compartir, no tiene ningún misterio, para sacar la máxima velocidad. De momento estamos construyéndolo con Visual Studio Community en 64 bits
Y esa librería la podéis enlazar directamente a la vuestra aplicación en Harbour. Eso os permite usar cualquier modelo. Bueno, una cosa que se me ha pasado decir, y disculpa, aprovecho para decirlo, una cosa muy importante que ha hecho la comunidad en torno a Llama C++, a este motor, es que ha estandarizado un formato para los modelos de inteligencia artificial. Es una nueva extensión de fichero que se llama GGUF, o sea, G de gato, GGUF. Este formato, pues igual que existe el formato PDF o existe el formato GIF o existe el formato WAV o existe lo que sea, pues de momento se ha tomado como un estándar por la industria, lo cual es de agradecer. De hecho, los grandes fabricantes, curiosamente, están también publicando modelos pequeños y lo están haciendo en formato GGUF. El motor Llama C++ mueve modelos, mueve ficheros entrenados en formato GGUF, ¿vale? Bien. Entonces, contestando a la pregunta y me callo, discúlpame. Efectivamente, sí, se puede meter en las aplicaciones y eso os permite poder experimentar con distintos modelos GGUF y ver cuál es el que más os convence, os interesa. Y otra cosa que vamos a ver ahora después, si nos da tiempo, es cómo poder entrenar vuestros propios, es decir, cómo se afinan los modelos existentes. Por ejemplo, Perfecto. Google ha publicado un modelo pequeño que se llama Gemma. De hecho, hace 2 días o así ha sacado una variación que se llama Code Gemma, que es para programación, ¿vale? Pero ahora imaginaros que tú dices, vale, el que más me convence es Gemma, pero yo quisiera darle datos de mi empresa o datos de tal tema que quiero que incluya. Vale, se puede afinar el modelo para darle información adicional. Esto es muy interesante. Es decir, porque aquí es donde llegamos, a donde queremos llegar. Nuestra información y nuestras bases de datos podemos llegar a meterlas en un modelo y usarlo vía inteligencia artificial. Ahí es donde estamos. Y me callo. Entonces podemos tener, por así decirlo, podemos tener varios modelos, un modelo para farmacéuticas, un modelo para autos y Sí, un modelo personal, este, y entrenarlos. Entonces, es entrenarlos. sí, sí, efectivamente, de eso se trata. Es decir, normalmente ahora mismo, es decir, las personas que conozco, amiguetes que están interesados en este tema y que están participando, lo que hacen es probar distintos modelos. Los más populares son, Microsoft tiene el PHI-2, PHI-2, que funciona muy bien. Google ha publicado Gemma. Es decir, hay modelos, bueno, Mixtral tiene publicado un modelo, esta startup, esta empresa francesa. Hay muchos modelos ya que son, digamos, pequeñitos. Estamos hablando de la inteligencia que podemos manejar desde nuestras aplicaciones. Ojo, siempre desde nuestras aplicaciones podemos conectar con los grandes proveedores de inteligencia artificial comercial como ChatGPT, pero ahí hay que pagar. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos. No queremos, os voy a decir por qué. Porque realmente el consumo que se puede hacer de la inteligencia artificial es grande. Entonces, claro, si yo voy a hacer, es decir, si hago muchas preguntas a OpenAI, al mes tengo que pagarle su servicio. Entonces, hay empresas que no le importan. Por ejemplo, os puedo decir, si no me falla la memoria, Reinaldo Crespo, por ejemplo, él tiene software de medicina y por lo visto el análisis de, creo que era de la radiografía o no sé qué más datos médicos, se lo hacía extraordinariamente bien ChatGPT. Él tiene una clase que ha publicado en los foros de Fibetech, conecta con ChatGPT, le hace la consulta a ChatGPT, paga por esos servicios y listo. O sea, quiere decir que si en vuestro cliente no tiene objeción en pagar por el servicio comercial, perfecto, muy bien. Ahora bien, los que estamos más en el sector de investigación de I+D,
y queremos ver posibilidades, hay que hacer muchas pruebas. Entonces, intentamos evitar ir a la inteligencia artificial comercial. Vamos a la inteligencia artificial gratis y local. Quiero que entendáis bien esta diferencia, estos dos caminos que hay en la actualidad. ¿Ok? Excelente, Antonio. Muchas gracias. Vale. Venga, más preguntas, más comentarios por ahí. Cada cual que diga lo que quiera, ¿eh? Que aquí nadie, o sea, es decir, hay opiniones para todos los gustos. Venga, Juan tiene otra pregunta. Adelante, Juan, no te oímos cuando quieras. No se te escucha, yo por lo menos no te oigo. Juan tiene el micrófono desactivado. Bueno, a ver si lo puedes solucionar, Juan. Venga, ok. ¿Alguna otra pregunta? Antonio. No hace falta que se... ¿Quién ha hablado? Rafa. Rafa, sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Venga, Rafa, danos caña ahí. Venga. Oye, una cosita. A mí lo que me interesaría es saber, por ejemplo, a ver si es posible en Harvard que se pueda entrenar el modelo de datos para que Rafa, no se oye bien. Espera, Antonio, Se te escucha entrecortado, Rafa. Claro, corta tu micrófono, a ver si es eso o qué. Espera un momento. Mientras Voy, corto el micrófono. Ahora, habla, Rafa, por favor. Ahora no. ¿Hola? No, se te corta. Ahora parece que mejor, dale. Bueno, no, mi pregunta era de manera muy simple, ¿no? Es decir, ¿cómo desde Harvard podríamos alimentar, ya sea con un JSON o algo, un modelo de datos? ¿Se puede hacer? ¿Es imposible? Esa es mi pregunta. ¿Antonio? Vale, Rafa, pregunta entendida. He reactivado el micrófono y he bajado un poco el volumen. Espero no estar generando mucho eco. ¿Vale? Vamos a ver. Esa es la pregunta del millón, porque una vez que ya tenemos claro el panorama, decimos, bueno, yo quiero jugar con información mía y meterla en un modelo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿El código está disponible? Sí. Ahora después diré dónde lo tenéis y cómo podéis utilizarlo. ¿Hay problemas? Sí, también los hay. ¿Cuál es el problema? Bueno, os explico. Los entrenamientos actuales se hacen con la librería Torch y se utiliza la librería Transformers. Aquí también hay otro componente en toda esta jugada de la inteligencia artificial muy importante, que es la empresa Hugging Face. La empresa Hugging Face, que significa cara de abrazo, que es el icono que ponemos cuando nos damos un abrazo en WhatsApp. Esta gente, pues, ha apostado muy fuerte por la inteligencia artificial, su web es muy activa, ellos almacenan muchos modelos, podéis guardar ahí material, etcétera y tal. Entonces, normalmente, ¿cuál es el consejo? Os vais a Hugging Face. Ahí cogéis un modelo que os guste, que os convenza. Yo diría que el mejor que hemos probado en entrenamiento hasta ahora es el Gemma, el modelo Gemma de Google. ¿Vale? Es gratuito, lo podéis descargar y lo podéis utilizar. Y lo podéis entrenar. Es decir, podéis coger básicamente un ficherito que sería un fichero CSV, también podéis usar un fichero JSON y podéis, digamos, para que entendáis cómo funciona el tema, el modelo en sí, imaginaros que es como una naranja, por decir algo cerrado, redondo, está terminado, ¿vale? Entre comillas. Nosotros al entrenarlo lo que creamos es como una capa de cebolla, una nueva capa alrededor con nuestros datos, ¿vale? Y luego lo que se hace es una unión, es decir, unimos la capa nuestra con el modelo original, ¿vale?
Y el último paso, ¿cuál sería? Pues el último paso, obviamente, es la generación de un fichero GGUF, que hemos visto que es el estándar, para poder utilizarlo con el motor llama CPP. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la conversión de un modelo entrenado y mezclado a fichero GGUF aún está dando problemas. Aún está dando problemas. Entonces, hay gente... esto no quiere decir que, por ejemplo, Microsoft tiene publicado pues el modelo FI2 como GGUF, porque ya os digo que las grandes empresas ya han reconocido el formato GGUF como un estándar, ¿vale? Pero las herramientas de conversión de modelos entrenados en Python, es decir, los entrenamientos de momento se están haciendo todo en Python. Es un código simple, no asusta y funciona bien, ¿vale? Pero la conversión del modelo resultante a fichero GGUF está dando problemas. Aquí hay una cosa que os quiero comentar brevemente, que os va a sonar y que lo vais a escuchar, que es lo que se le dice la cuantización. ¿Qué es la cuantización? Como sabéis, la inteligencia artificial básicamente son números, muchísimos números resultantes del entrenamiento de las redes neuronales, ¿vale? Y esos números tienen un tamaño, un número de decimales, ¿vale? ¿Qué es lo que busca la cuantización? La cuantización lo que busca es reducir el tamaño del número, ¿vale? Es como si pasáramos, por ejemplo, de un flotante, un número en coma flotante de 32 bits, a lo mejor a un número en coma flotante de 16 bits. Lo hacemos más chico, el modelo resultante es más pequeño, pero ojo, le hemos quitado calidad. Esto es como si, es decir, buscando la reducción de tamaño, estamos malogrando el modelo, la calidad del modelo. Y luego otra cosa curiosa que se me ha pasado antes y quiero comentaros. Por ejemplo, recientemente la gente de Twitter, que ahora es X, de Elon Musk, han publicado el modelo Grok, G-R-O-K. Porque ojo que hay otra empresa que se llama Grok, G-R-O-Q. Pero el modelo de Elon Musk, ellos lo han hecho open source. Pero claro, estos señores son unos cachondos porque han sacado un modelo que para poder usarlo tienes que tener un ordenador con 300 gigas de memoria, 300 gigas de memoria y unas capacidades computacionales que nadie tiene. También ha habido otra empresa que se ha gastado 10 millones de dólares en un entrenamiento y han sacado el modelo DBRX que dicen que es mejor que GPT-4, pero de nuevo necesita 300 gigas de memoria. Claro, ¿de qué sirve que lo hagan open source si nadie lo puede usar? ¿Vale? Luego, eso tenemos que tenerlo en mente. Si queremos modelos pequeñitos para usar en si queremos modelos para usar en nuestras aplicaciones, tienen que ser pequeñitos o consumimos inteligencia artificial comercial, ¿vale? Y pagamos el servicio y listo. Ahora bien, hay muchas empresas que no quieren usar inteligencia artificial comercial, porque no quieren que sus datos acaben en manos de estas grandes corporaciones. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer un modelo de inteligencia artificial de un manual, de una serie de PDFs, de unos documentos privados de una empresa, tú no quieres que esa información acabe en manos de esa empresa en Internet, porque no sabes dónde pueda llegar a parar, dónde puedan esos datos llegar a parar, ¿vale? Entonces, tamaño pequeño versus tamaño grande. Modelos chiquititos, rápidos, frente a dinosaurios enormes que nadie sabe ni cómo funcionan ni hay código fuente. Esa es la situación a grandes rasgos como estamos actualmente. ¿Vale? Y venga, me callo que hable otro, que yo cojo carrete y me enrollo. Venga, Charlie, di tú algo, venga. Buenas tardes. Bueno, no, muy interesante esto y claro, aquí la gran pregunta que se plantea todo el mundo, a ver, en clave hardware,
¿Cuándo me va a ayudar la inteligencia a hacer programas, por ejemplo, en la web? ¿Cuándo me va a crear un código que me haga todo el programita, que salga en la pantalla y tal, ¿no? Y a partir de aquí es cuando tú ves, pruebas y tal, ¿no? Todos nosotros hemos probado que hoy en día puedes coger el chat GPT y que te ayude en pequeñas rutinas de, oye, créame una expresión regular o que optimízame esta pequeña rutina y realmente funciona todo esto, ¿no? De aquí a que te haga algo, pues primero que has de saber para poder validar lo que te diga y probarlo. Y después que aún falta mucho, ¿no? Quizás la clave es lo que ha dicho Rafa, ¿no? Eh, la capacidad que podemos tener nosotros, en clave hardware, estoy hablando, de poder enseñar a un modelo, entrenar a un modelo. Es decir, ¿cuándo va a llegar el momento en que tengamos un modelo que nos diga, hazme un diálogo en FibeWin o en RunRxBase o UT, lo que sea, a pequeña escala sería, porque al final todo esto hablamos de pequeños comandos y técnicas que no se puede comparar con los grandes modelos, ¿no? Yo creo que primero la clave es cuándo podremos entrenar estos modelos, ¿no? Y cómo, ¿no? Bueno, ahora has comentado que podemos entrenarlos a base de CSV, JSON, tal, y bueno, no lo sé, ¿no? Yo solo sé una cosa, a día de hoy le pides que te haga cualquier cosa en Harbour o tal y realmente son castañas aún, ¿no? No tanto si quieres rutinas de lenguajes que hay millones de páginas de información que debe haber chupado como PHP o Python o lo que sea, ¿no? Yo creo que se está avanzando mucho, veo muchos modelos, muchas opciones. Veo que el esfuerzo que estás haciendo hoy, mañana ya te sale algo nuevo y no avanzas y tienes que cambiar y no sé, ¿no? En resumen es un poco que estamos en un momento de que se está moviendo todo muy rápido, como has dicho al principio, ¿no? Y quizás se están sentando unas bases como el tipo de ficheros este que has dicho, el GGUF y otras cosas, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿cuándo lo vamos a poder utilizar bien con Harbour, ¿no? Quizás. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, mi pregunta ahora podría ser, señor Linares, ¿cuándo en Harbour nos podrá hacer programas? A ver, Charlie, bajo un poco el volumen para que no haga eco y te voy a decir como una serie que estaba viendo hace un rato y me he reído. Dice, la palabra es pronto, pero claro, la palabra pronto es muy ambigua, porque ¿cuándo es pronto? Pues nunca se sabe, pronto. Yo diría que en la actualidad, es decir, aunque existe el modelo Codeyama, el modelo Codegemma, hay modelos muy buenos todavía, es decir, falta tiempo, pero esto va a ir llegando a una velocidad impresionante. ¿Sabíais que hasta ahora, para la mayoría que utilizáis el editor VS Code de Microsoft, existía el servicio Copilot? Que te ayuda en el propio editor, pero estos señores pues lo pusieron comercial, es decir, hay que pagar por él y a raíz de eso pues mucho nos quitamos del servicio porque entre la televisión, los servicios de televisión que se pagan, más el internet, más el OpenAI, más lo otro, más aquello, joder, pues es una pasta, todo suma y es mucho. Entonces yo diré que en VS Code podéis instalar una extensión que va ahora muy bien, que es gratuita, que se llama Kodi, C-O-D de Dinamarca Y, Kodi. Entonces creo que usa el motor Claude el 3, yo lo estuve probando ayer y está muy bien, está muy bien. De hecho, por ejemplo, podéis marcar un trozo de código fuente y decirle que os lo explique, decirle que si se puede mejorar, es decir, está muy bien, es gratuito y lo podéis usar desde VS Code. Programar entero ahora mismo yo lo veo de ciencia ficción, o sea, todavía no hemos llegado a ese nivel. Que en laboratorio ya lo tengan, pues puede ser, pero nosotros no lo tenemos. Yo sigo pensando
ves, por ejemplo, Lautaro comparte que existe otro modelo, otra extensión más. Hay muchas soluciones, no da tiempo probar todo lo que hay. Yo creo que ahora más que nada hay que pensar como en ayudas, asistentes para, a la hora de programar, tenemos que seguir programando, que te ayuden a recordar algo de pronto, un tag de HTML, algo de JavaScript, o que te ayuden a encontrar un bug, o que te propongan. El otro día yo tenía que hacer un parseador de la línea de comando y pedí ayuda pues, a Gemini, a ChatGPT, te ayudan. De hecho, hay estudios ya que dicen que se incrementa la productividad de los programadores que usan inteligencia artificial a nivel de puras consultas. Es decir, estamos a nivel de puras consultas. No todavía de decirle, venga, hazlo tú todo. No, eso todavía no hemos llegado. Pero que vamos a llegar, sí, pero todavía no. O sea que por eso la respuesta es pronto, pero ese pronto es muy ambiguo y ya se verá. Vale. Juan Pastor creo que tiene el turno de palabra ahora. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mira, Antonio, te quería comentar, el tema es, ¿qué ganamos embebiendo los motores de inteligencia artificial dentro de nuestros programas? Quiero decirte, esto me da la sensación que es lo mismo cuando utilizábamos el motor embebido de base de datos como el SQL Elite o el MySQL embebido, o teníamos un servidor en nuestra empresa donde teníamos el servidor de SQL. Pues esto estoy pensando en lo mismo. Es decir, ¿por qué no tener un servidor con el motor Llama que ya existe, donde puedes entrenarlo, bueno, más que entrenarlo, hacer un embedding con todos los documentos y toda la historia y explotarlo desde nuestras aplicaciones? Y seguimos sin sacar los datos fuera de nuestra propia empresa. Claro, no estamos desarrollando programas en principio para que rueden en un solo equipo. Aunque sí que lo entiendo para cuando dices tú, para que ruede en mi móvil o para que ruede en un aparato en casa o con una Raspberry Pi en casa y tal. Pero creo que a nivel de empresa es más práctico decir montar un servidor, si no con 300, pues con 128 gigas, montar una tarjeta gráfica que es la que le va a dar fuerza y toda la historia y explotarlo desde nuestros programas de hardware. A ver a ti qué te parece. Vale, vuelvo a poner el micrófono y bajo un poco el volumen. Pues la pregunta es muy interesante, Juan. Pero mientras estabas haciendo la pregunta, a mí se me venía a la cabeza una cuestión que creo que es muy interesante y creo que es fundamental entenderla. Realmente tú puedes tener un motor local. De hecho, hay herramientas, por ejemplo, una muy interesante se llama LM, como el antiguo tabaco LM Studio. Y LM Studio os permite usar cualquier modelo de estos locales, hace un servidor local con el que puedes contactar perfectamente, usar con curl y no tienes que preocuparte en hacer nada de particular en tu aplicación. Pero yo sí creo, hay una cosa a la que yo le doy mucha importancia y es lo que se me ha venido a la cabeza al escucharte y me gustaría que lo tengamos en mente, porque nosotros llevamos muchos años de entrenamiento trabajando en bases de datos tradicionales, ¿vale? Bases de datos con tablas y tal. Y hay un cambio muy sutil y muy importante con la inteligencia artificial que para mí es un tanto la madre del cordero de toda esta película. Fijaros, si yo tengo una base de datos en la que tengo una serie de tablas y tengo una serie de información y yo busco por una palabra o busco por unas palabras, yo estoy haciendo una búsqueda literal de palabras, ¿vale? O sea, yo puedo coger una tabla y decir, pues voy a buscar tal nombre de lo que sea, tales palabras exactas que quiero que me encuentren en la tabla. Es decir, nosotros llevamos años utilizando búsquedas literales en las bases de datos. Es a lo que estamos acostumbrados. La inteligencia artificial da un salto total en ese sentido. Ahora no se habla de búsquedas literales, se habla de búsquedas contextuales.
¿Qué diferencia hay entre una búsqueda literal o una búsqueda contextual? En la búsqueda contextual no estoy pidiendo que busques algo literal. Estoy buscando algo que esté relacionado con eso que pido. Por ejemplo, un ejemplito que ayuda es si yo te digo, busca la palabra futuro, ¿vale? Eso sería una búsqueda literal, busco una palabra, pero en un sistema de búsquedas contextuales, en vez de futuro yo podría decir cuántos años faltan para, y sería lo mismo. De hecho, hay un detalle que seguramente lo habéis observado. Cuando veis una película con subtítulos o una serie con subtítulos, si la película está en español y los subtítulos están en español, observar esto porque es muy curioso. Muchas veces los subtítulos dicen exactamente lo mismo que está diciendo el personaje que habla, pero lo dicen de otra manera que significa lo mismo, pero usando otras palabras. Esto es la inteligencia contextual, ¿vale? Y aquí es donde damos un salto del modelo tradicional al modelo de inteligencia artificial. Ya no hablamos de búsquedas literales, hablamos de búsquedas contextuales. Y aquí hay un salto importante, porque os diré que, por ejemplo, hay extensiones que podéis investigar y podéis instalar en vuestros motores de base de datos para conseguir tener soporte, lo que se le dice soporte vectorial. Se le llaman bases de datos vectoriales, pero básicamente una base de datos vectorial lo que permite es hacer búsquedas contextuales. Entonces, imaginaros que yo cojo una tabla de vuestra aplicación y quiero buscar algo que no sé exactamente qué es, pero sé que trata de tal tema. Entonces puedo hacer una búsqueda contextual. Entonces hay extensiones que existen actualmente para SQLite, para MySQL, hay bases de datos específicamente diseñadas ya como bases de datos vectoriales, ¿vale? Y yo un tema que propuse en la lista de desarrollo de Harvard fue que sería interesantísimo darle esta capacidad de búsquedas contextuales a las famosas DBFs de toda la vida de XBase, Clipper y Harvard. Es decir, poder buscar basado en el contexto. Esto es muy interesante. Es decir, parece obvio, pero realmente este es posiblemente el salto más difícil al que tenemos que ser capaces de hacer o acostumbrarnos. Es decir, ya no busco cosas literales, busco contextos, busco relaciones, busco asociaciones de ideas. Fijaros que estos trabajos comenzaron, si mal no recuerdo, fue en el año... los Transformers salieron en el año 2017, si no me equivoco, pero creo que fue en el 2007 o me puedo equivocar, 2010, cuando Google publicó su trabajo Word2Vec, o sea, W-O-R-D, el número 2, Vec, V-E-C. Básicamente lo que ellos ya empezaron a hacer una investigación de qué es el contexto, porque esa es la clave del lenguaje humano. Es decir, vosotros me entendéis ahora porque yo estoy hablando en un contexto, estamos hablando todos en un contexto, pero no es tan fácil reconocer e identificar un contexto. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial. Ese es el verdadero salto. O sea, para mí lo impresionante no es que vayas a ChatGPT y le digas algo y te suelte un churro muy bonito y muy elaborado. No, para mí es que él entiende el contexto. Y realmente, eso lo hemos estado hablando entre nosotros, es decir, ahí estamos hablando ya acercándonos a lo que es el razonamiento humano, el poder asociar y buscar contextos, razonar es relacionar, ahí es donde damos el salto, ¿vale? Entonces, yo sé que vosotros
muchas veces cuando hablamos de estos temas decir, vale, pero dime algo práctico, yo esto en qué lo uso, cómo, para qué, no me hable de ideas abstractas. Pero sí hay que hacer un esfuerzo de entender que pasamos de lo literal a lo contextual. Esa es una pieza clave para entender el salto que estamos dando a nivel tecnológico. ¿Ok? No me enrollo más. Tiene la palabra Javier Parada. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sigue, Javier. Ok, gracias. Y fíjate que yo voy un poquito más por el lado que hizo el comentario Rafa, de decir, bueno, yo en mi empresa tengo un mundo de información, de ventas, etcétera y tal. ¿Cómo puedo yo darle mis datos a un modelo y después que me dé respuestas en base a mis datos de empresa? Por ejemplo, cuál es la ciclicidad de compra de un cliente, mejores productos, etcétera, todo ese tipo de información. Y sería correcto, sería correcto decir que hay dos caminos marcados para esto de la inteligencia artificial, o sea, un tema relacionado a esto, a que analice mis datos y me dé respuestas, y otro camino, como lo que mencionó Charlie, de gente que quiere que le ayude en su programación y desarrollar ciertas cosas a nivel código, aplicaciones. Digamos, podemos separar los temas en estas vertientes o no lo sé. Pero yo ahora mismo visualizo la ayuda para esos temas, para que analice mis datos y me dé información relevante de mis datos. Bien, yo lo voy a resumir. Vamos a ver. Por un lado, voy a intentar resumir lo que tú has dicho. Por un lado, ya Antonio ha dicho que sí es posible, ¿vale? O eso he querido entender. Lo que tendríamos que ver, que quizás sea lo que tú te refieres, es que hagamos un ejemplo, ¿vale? De cómo alimentar esa base de datos o esos datos para ese modelo, ¿vale? ¿Es así, Javier? Sí, es correcto. Claro. Y por lo que sí, porque Antonio, tú haces la diferenciación entre lo que es el análisis estadístico actual sobre datos, ¿vale? Vamos a llamarlo así, un análisis estadístico, bien, en función de los datos, a lo que supone ahora o presupone la evolución en el uso con la IA. Y la ayuda que nos puede proporcionar a la hora de programar, como bien ha apuntado Charlie. sí, es que ahora mismo yo lo visualizo así. Hay herramientas para la analítica y nosotros mismos con nuestras consultas SQL o ADBF sacamos esta información. Pero yo sí veo ahí un mundo que se puede explotar en darle mis datos a un modelo y que yo ya no haga más nada más que hacerle preguntas. Está claro, muy bien. Ahora Antonio te contestará, pero antes de ello, Lautaro también ha levantado la mano y lleva tiempo ya esperando, así que a lo mejor está relacionado con lo que estamos hablando y ya Antonio puede contestar o comentamos entre todos ambas inquietudes. Lautaro. Bueno, pues parece que Lautaro no va a decir nada. Es que no se te oye, Lautaro. No se te escucha, Lautaro. No se te escucha, no. Vale. Ok, pues entonces te doy la palabra, Antonio. Vale, bueno. La pregunta, es decir, el tema, volvemos a lo que hemos dicho antes, es decir, si tú tienes unos datos de tu empresa que no tienes ningún inconveniente en cedérselos a una empresa comercial del tamaño pues como OpenAI o Microsoft o Google, pues realmente hay maneras, digamos, hay herramientas ya en las que tú puedes, por ejemplo, darle un PDF o darle un texto
directamente y hacerle las consultas, las preguntas que quiera acerca de esa información. Es decir, si la información no es sensible, suficientemente sensible, y no hay problema en que circule y que llegue a estos gigantes que, ojo, pueden utilizar esa información para retroalimentarse con lo que tu información, vete a saber dónde puede acabar. Si no tienes inconveniente en eso, oye, contratas con OpenAI, contratas bueno, en Azure tienes todo el tema de Microsoft, depende de la necesidad de tu empresa, de tu aplicación, y lo puedes hacer. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es cuando tú tienes datos sensibles que tú no quieres que salgan de tu empresa, porque pues a lo mejor son datos de clientes, resúmenes de venta, estocaje, datos que no puedes, que no quieres que salgan ni que circulen por Internet. Ahí, en ese caso, para hacer un modelo hoy por hoy, el único sistema que, digamos que hay dos maneras. Uno es entrenar un modelo de los chiquititos con un fichero tuyo de datos, que lo que se le denomina un dataset, un conjunto de datos, que bien puede ser un fichero CSV separado por comas en ASCII o un fichero JSON, ¿vale? Esto entrenaría un modelo chiquitito y podrías hacerle preguntas y funciona perfectamente. Si queréis, os puedo podemos ver demostraciones y funciona. Ahora, ¿qué pega hay? La única pega es que actualmente solamente funciona bien y fiable usando, para ese entrenamiento y para esas consultas, tienes que hacerlas en Python. Es decir, no hay otro sistema actual. Hay motores que intentan emularlo, que lo está haciendo Carpazzi con C y C++, pero hoy por hoy no están al nivel de la librería Transformers para Python, ¿vale? Entonces, tú perfectamente puedes tener Python en tu servidor, un modelo de estos que hemos dicho como Gemma de Google entrenado, y puede hacerles consulta y funciona perfectamente. O sea, funciona muy bien. Esto lo hemos estado probando, vamos, lo hemos estado probando estas semanas pasadas, y además os diré que no hace falta que sea un dataset brutal, porque hay gente que dice, no, es que yo tengo que preparar un dataset con 1000 o 2000 o 3000. No, tenemos pruebas hechas con 15 líneas en un ficherito CSV, y con solamente 15 líneas, bueno, en concreto 13 líneas, ya modifica la información del modelo base y la modifica perfectamente y responde correctamente a las preguntas. Pero claro, eso significa que tenéis vosotros que entrenarlo. El código es simple, es un código en Python que funciona, y luego tienes que interrogar este código en Python, ¿vale? Sería tan fácil como hacer una pasarela desde vuestras aplicaciones, llamar a Python, hacerle la pregunta, coger el resultado y listo, ¿vale? Luego eso se puede hacer. ¿Qué pegas tiene? Las pegas que tiene es que evidentemente no puedes actualizar dinámicamente esos modelos. Es decir, pues a lo mejor una vez a la semana o una vez cada X tiempo tendrías que reentrenar el modelo para que estuviese actualizado, ¿vale? Otra fórmula es lo que hemos hablado antes. Otra fórmula muy interesante que todavía no hemos probado, y así lo digo porque estoy a la espera de que lo probemos, sería trabajar con bases de datos vectoriales. Es decir, claro, esto para muchas empresas es un cambio. Para el que trabaje con SQLite no tiene problema, porque es un módulo que se añade a SQLite. También hay un módulo para MySQL, pero ya os digo que hay modelos de base de datos que obligan a un cambio total. Entonces, en una base vectorial, lo que se guardan son, digamos, números, aparte de la información que guardas, de la misma manera que se guardan números en los modelos de inteligencia artificial. Cuando haces una búsqueda, estás buscando en esos números. Y realmente permite hacer búsquedas contextuales, lo cual ya hemos visto que está relacionado con que el modelo de inteligencia artificial te razone y te responda, como ahora vamos a hacer una pequeña demo,
para que veáis que podemos, por ejemplo, pedirle a un modelo de inteligencia artificial local, de estos chiquititos, que nos relacione un tema con otro. Y os relaciona temas y claro, voy a decir, bueno, hasta cierto punto está razonando lo que se le está preguntando, o sea, y te razona el porqué de su respuesta. O sea que creo que queda claro el tema. O si no, si os da igual mandar los datos externamente a una empresa de estas grandes, comerciales, pues lo mandáis. Que esa información no puede salir, tenéis que plantearos trabajar en local. Espero que con esto quede claro. Vamos a ver, ¿alguien más? Lautaro tenía la pregunta, pero ha salido. Ahora, Lautaro, venga, apago el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ah, Me escucha ahora. muchas gracias. Buenas tardes acá. Para mí son ya más de las 12 del día. Un poco contar una experiencia y aprovechar de hacer una pregunta, porque con esto de la inteligencia artificial, el principal problema para nosotros ha sido siempre el entrenamiento del modelo. Porque les cuento un poco, nosotros hacemos software básicamente administrativo contable. Entonces, nuestro sueño siempre ha sido que el sistema lea solo los documentos y sea capaz de asignar contablemente a qué ítem van concretamente. Tiempo atrás desarrollamos un clasificador usando Python y la librería NLTK, que es algo más antiguo, pero pensando en inteligencia artificial, logramos hacer la clasificación de vectores y lo que más nos costó fue el entrenamiento, porque ese es el principal problema. Y por eso es mi interés ahora en las herramientas más nuevas para poder ver cómo mejorar lo que ya tenemos, que ahora funciona de manera interna. Y coincido con los problemas que han mencionado varios. Primero, el sacar la información de la empresa. A las empresas no les gusta que su información salga. Y quieren automatizar todo lo posible para que la inteligencia artificial signifique menos horas hombre para hacer y más tiempo para revisar, que es uno de los problemas grandes que se tiene en el área contable. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿cómo podemos mejorar esos entrenamientos con las herramientas que ahora ha mencionado Antonio y que han mencionado todos? Porque, como digo, nosotros teníamos un clasificador que usamos, funciona porque con esto de la factura electrónica acá en Chile tenemos los documentos ya electrónicos, entonces nos permite leer el detalle de cada documento. Y en base a eso podemos hacer una clasificación, pero no entiende el contexto. Lo que hace en realidad es hacer una estadística de qué palabras hay en el detalle, cuál es el proveedor, y con eso buscar qué es lo más parecido a la asignación contable. Pero nuestra búsqueda va a buscar algo que pueda entender el contexto del documento, porque eso es lo que ayuda realmente a hacer la clasificación contable correcta, porque el combustible, por ejemplo, dentro del mundo contable puede servir para producir en una máquina A o también para usarlo en los vehículos B, pero sin el contexto no es fácil saber eso. Y va por ahí ¿qué piensan, qué ideas podrían tener para ayudar en eso? Yo asumo que el usar estas herramientas es la solución, porque nos permite, como decía Antonio, entender el contexto, que es lo que hace que esto sea más valioso que un mero clasificador estadístico de palabras y quién es el proveedor. Sí, es el salto que comentaba Antonio al modelo contextual, ¿vale? A ver qué opina Antonio. Vale, pues queda claro, o sea, es decir, es lo que estamos hablando. Realmente es fácil de hacer, es decir, es fácil. Yo no sé, creo que por aquí podemos compartir, no sé si se puede compartir Sí chat. se puede compartir, Antonio. Abajo a la derecha tienes compartir. Si tú puedes abrir ventana de chat, Cristóbal. Sí, claro que puedo. Vamos, os voy a pasar, es decir, vamos a ver, os voy a pasar un ejemplito para que, además, como la pregunta ha quedado clara, que Pero usáis no puedes Python. compartir tu pantalla, no puedes compartir tu pantalla o no está disponible. Sí, bueno, voy a compartir la pantalla, un Claro, segundo, mejor, ¿no? que voy a compartir la pantalla para que veáis, es decir, lo que hay publicado. Nosotros hemos publicado
pues un poquito los descubrimientos que hemos ido haciendo, pues hasta la fecha los vamos compartiendo porque entendemos que es fundamental, es decir, ahora entre todos ayudarnos para ir avanzando, ¿vale? Entonces voy aquí a compartir la imagen. A ver, un momento. A ver si soy capaz de compartir pantalla, todo el escritorio y empezar a compartir. Vale. Fijaros, nosotros, estáis viendo la pantalla, imagino, ¿no? Perfectamente, Antonio. Vale. Fijaros, nosotros en GitHub tenéis el repositorio, hemos subido varias de las pruebas que hemos hecho. Este en concreto se llama Tiny Medical. Este es un entrenamiento de un modelo muy chiquitito que se llama TinyYama, ¿vale? Y esto fue una base de datos, este fichero MEDQuad, es un fichero CSV, pues tiene toda una información médica, que son datos públicos disponibles en Estados Unidos de información médica. Y fijaros que el entrenamiento básicamente es muy sencillito. Nosotros primero tenemos un fichero train, que es el que entrena. O sea, para que entendáis, las etapas serían entrenar y luego mezclar. Entrenar significa que creamos como una capa extra al modelo base. En el código fuente vais a ver. El código que vais a ver es muy similar en distintos ejemplos. Es decir, nosotros lo que hacemos es coger el fichero CSV, donde están todos los datos con los que queremos entrenar al modelo local. El modelo local vais a ver que estamos cogiendo directamente el TinyYama. Estos modelos están todos alojados en Hugging Face, diciéndolo literalmente. Entonces, aquí estoy cogiendo el modelo TinyYama. Se crea, digamos, lo que es el analizador del modelo, los parámetros de entrenamiento, y aquí está, digamos, los parámetros de entrenamiento con que se hace. Es decir, esto está ya bastante estandarizado, ¿vale? Y finalmente se le dice cuál va a ser el formato cómo le vamos a dar la información. Le vamos a dar preguntas y respuestas. Normalmente se trabaja en pares, lo que se dice pares de preguntas y respuestas. Y finalmente, pues se construye un entrenador, lo que se llama un entrenador. Todo esto lo proporciona la librería Transformer. Y finalmente entrenamos el modelo. Este entrenamiento, pues, va a llevar el tiempo que tarda. Depende del volumen de datos. Para que os hagáis una idea, un volumen de datos, pues, por ejemplo, de 15 líneas, lo que hemos hablado antes, 13 o 15 líneas, pueden ser, pues no sé, 5 minutos. Y nosotros, por ejemplo, hicimos todo un entrenamiento con los foros de Fibetech y fueron básicamente, creo que fueron 24 horas o más. Es decir, si le dais pocos datos, tarda menos. Si le dais muchos datos, puede tardar un día, 2 días, depende de la cantidad de información, ¿vale? Una vez que se ha entrenado el modelo se salva a un directorio local, ¿vale? Y queda salvado. Es decir, ahí hemos construido la capa de cebolla con nuestros datos. A continuación se hace lo que es la mezcla. Es un código muy chiquitito, fijaros que el código no es nada. Se le dice cuál es el modelo base, se le dice cuál es la capa de cebolla. A mí me gusta decirle capa de cebolla para entender que es una capa adicional que se le da a todo el modelo, ¿vale? Como una capa extra de datos. Y luego le decimos el modelo entrenado donde queremos que lo deposite, ¿no? Que lo ponga. Entonces, este código, que también está todo basado en las librerías Transformers,
desarrolladas por Hugging Face. Aquí han trabajado miles de personas, o sea, es decir, un trabajo ya muy profesional. Digamos que se hace la mezcla y se salva el modelo, ¿vale? Entonces, una vez que el modelo está salvado, ya el modelo se puede entrenar directamente. Es decir, ya hemos hecho la fase de entrenamiento y la fase de mezcla. Ya se puede entrenar, o sea, ya se puede usar. Y esto está hecho íntegramente en Python, es decir, no hay nada más. De hecho, aquí proporcionamos un ficherito GoSH, porque esto está hecho en Linux. Es decir, eso sí os digo que los entrenamientos se tienen que hacer en Linux, y también es necesario o muy recomendable que tengáis una GPU, o sea, G de gato, o sea, GPU, una unidad de procesamiento gráfico. Lo típico son las tarjetas de NVIDIA, porque esto necesita mucha velocidad de cálculo para hacer el entrenamiento y la mezcla, ¿vale? Podéis tener una tarjeta, creo que es la serie 3060 de RX de NVIDIA, que van bien, y estamos hablando en torno a una tarjeta que puede costar 300 euros, es decir, no hace falta más, ¿vale? Entonces, primero se hace el entrenamiento, luego se hace la mezcla. Aquí hemos puesto cómo se hace la conversión por si queréis generar un fichero GGUF, ¿vale? Porque quisierais usarlo con el motor llama, pero el problema aquí, os lo digo, es que todavía estas conversiones en las que hay implícita una cuantización, es decir, una reducción de los tamaños de los números de las redes neuronales, no van todavía muy fino. De hecho, hay una página que ha sacado hace unos días, hace 2 o 3 días, Hugging Face, también para generar ficheros GGUF. Todavía lo están afinando. Pero si no os preocupa esta parte, y en el caso de la pregunta que se acaba de hacer, estáis usando Python y tenéis Python local, no pasa nada. Es decir, no necesitáis hacer esta etapa, porque no necesitaríais el fichero GGUF. En el caso de que tengáis el fichero GGUF, pues aquí explicamos cómo se utiliza con llama, con qué parámetros se utiliza y para que funcione. Dato importante, esto ya lo sabréis, me imagino, sonará, en la temperatura. La temperatura es importante porque la temperatura es, digamos, el nivel de inventiva que le dejamos al modelo que tenga. Entonces, si queréis datos muy precisos... ¿Pudiste poner los escáneres en Matamoros y Oscar? Perdón, no te he entendido. Nada, era Osvaldo que estaba hablando. Antonio, sigue. Ah, vale, ok. Bien, bueno, el tema de la temperatura es deciros que si queréis datos muy concretos tenéis que trabajar con temperaturas de 0.1, 0.2, eso es para que no invente, para que invente lo mínimo, para que no sea creativo. Si trabajáis con datos de temperatura en torno a 0,7, o sea, lo máximo es un rango que va desde 0 a 1 o desde 0.1 a 0.9, ¿no? Una temperatura 0,7 es que se le está dando un cierto nivel de creatividad, es decir, que él, digamos, le permitimos que divague. Esto es interesante a veces porque da respuestas más creativas, pero si no queremos una respuesta creativa se le dan temperaturas muy bajas, ¿vale? Para que el sistema sea muy concreto. Entonces, este repositorio lo tenéis en GitHub, gratuito, abierto, libre, y podéis cogerlo y verlo, ¿vale? De todas formas, también os digo que en este ejemplo estamos entrenando, como os he dicho, el modelo Tiniyama, y realmente en las pruebas que hemos hecho últimamente recomendamos más el modelo Gemma de Google, va mejor. Para entendernos, su entrenamiento contextual de Gemma es mejor, entiende mejor, es decir, preguntas hechas de distinta manera, él sabe que le estás preguntando lo mismo. Es decir, el entrenamiento contextual es mejor en Gemma que, por ejemplo, en Tiniyama, ¿vale? Eso es una cosa que iréis aprendiendo a valorar.
lo que es el entrenamiento contextual. Esto es muy interesante. De todas formas, y lo digo para todos los participantes, si alguno en concreto tiene necesidades de hacer esto, tenemos un código más actualizado, no me ha dado tiempo, lo digo porque hace 2 días lo hemos estado probando, pero si alguien está interesado, bueno, pues que contacte conmigo, que le limpiaremos los datos privados que se han usado y no hay problema en compartirlo. Esto sería usándolo en Python y en un ordenador local o en una red local para no exportar los datos fuera, ¿vale? Entonces, como veis, el proceso es muy sencillo, es muy sencillo. Son 3 pasos, básicamente: entrenamiento, mezcla y uso. No tiene más. Una vez que está entrenado y está mezclado, no hay que volver a hacerlo. A lo mejor, pues eso, una vez a la semana entrenáis y mezcláis. O una vez al mes entrenáis y mezcláis, ¿vale? Porque esto es un proceso que sí, que lleva un cierto tiempo, pero nunca estamos hablando más de un día. Depende del volumen de datos, dependería 1 día, 2 días, depende de la cantidad de información a entrenar, ¿vale? Y ya quiero hacer un paréntesis muy rápido para enseñaros cómo lo tenemos ya integrado en Harbour, ¿vale? Y lo vais a ver funcionar. Fijaros, primero de todo, recordaros que estamos hablando de 64 bits. Esto no funciona en 32 bits, olvidaros, porque los modelos, a poco que un modelo sea medio decente, fácil se puede ir a 4 gigas, 5 gigas, y estos modelos se tienen que cargar enteros en memoria, con lo cual no caben. Entonces necesitas que la aplicación esté en 64 bits. Nosotros de momento todo lo estamos haciendo con, perdonad que repita, con Visual Studio 64 bits, gratuito, Community. Se podría hacer en teoría con MinGW, con GCC, pero nosotros lo tenemos de momento todo montado con Microsoft, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros primero un modelo, es decir, lo que es la librería Llama incorporada funcionando con Harbour. Estas siglas que le hemos puesto al ejemplo son significativas porque lo de LLM son las siglas que vais a ver mucho, que significa Large Language Model, modelo de lenguaje largo o grande, ¿vale? O sea que siempre vamos a hablar aquí de LLM, ¿vale? Y aquí, fijaros, estoy trabajando sobre un modelo que, si mal no recuerdo, es Gemma, y esto realmente es impresionante. Yo normalmente cuando probamos un modelo le hacemos una preguntita tonta. Yo suelo repetir las mismas preguntas para ver, siempre hago las mismas preguntas para ver cada modelo cómo me responde a la misma pregunta, ¿vale? Pero esta mañana, por ejemplo, me dio por hacer una que quiero que lo veáis porque me pareció espectacular. Yo le dije, bueno, le podía hacer la pregunta en español, yo se lo voy a hacer en inglés, pero se lo podía hacer en español. Yo le dije, ¿cuáles son las diferencias entre... Y aquí espero que nadie se me ofenda ni se me moleste, porque le voy a hacer, es decir, una pregunta un tanto filosófica, pero bueno, para que veáis cómo razona. Yo le dije, ¿cuáles son las diferencias between? Yo le dije Buda and Jesus. Bueno, parece una gilipollez, con todo el debido respeto a las creencias de todo el mundo, pero yo quería saber, bueno, este modelito es capaz de analizar estos dos personajes históricos y encontrar similitudes y diferencias, y la verdad que la respuesta fue espectacular. Vamos a ver si quiere funcionar. Bueno, pues nos está diciendo que Buda fue un profesor espiritual y un filósofo en la India ancestral, que enfatizó en la interconexión de todas las cosas y la búsqueda de la liberación, que creía en el poder de la meditación y el yoga,
que tenía una conexión profunda con la naturaleza y lo divino. Y ahora me habla de Jesús, un carpintero judío que enseñó y profesor que dijo ser el Mesías, que proclamó ser el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, que enseñó la enseñanza del amor, del perdón, de la compasión. Fundó la fe cristiana basada en su enseñanza. Diferencias. La naturaleza de las creencias, pues Buda era un profesor espiritual y filósofo centrado en la interconectividad y la liberación. Jesús, el Mesías, declarando que era el Hijo de Dios y el Salvador. Roles en la historia, pues Buda tuvo una influencia significativa. Bueno, como estáis viendo, es decir, esto va más allá de una base de datos, es decir, aquí están buscándose razonamientos, comparaciones, análisis de dos personajes históricos y él es capaz, se atreve a analizarlo y a dar su opinión. Entonces, fijaros, igual que antes he hecho hincapié en el tema de la contextualidad, del contexto, otra característica que me parece importantísima de los modelos de inteligencia artificial es cómo buscan relaciones. O sea, ha sido capaz de comparar dos personajes históricos de una talla enorme y con el debido respeto hacia la creencia de cada uno, pero bueno, esto es un ejemplo que me dio por hacer y me pareció muy interesante, ¿vale? Aquí estáis viendo a Harbour funcionando en 64 bits y como veis la velocidad, bueno, pues ha sido medianamente decente. Si el modelo es más pequeño, la velocidad de salida es mayor. A modelos más grandes suele escribir más lento porque está gastando más memoria. Y de hecho, si abriésemos el analizador de proyectos, es decir, el administrador de tareas, si yo me fuera a rendimiento, pues veríais que cuando nos ponemos a trabajar, la CPU se nos va al 100%, porque en este caso el modelo Llama no está usando ninguna tarjeta gráfica aceleradora, está trabajando puramente con la CPU, ¿vale? Pero la velocidad es decente, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplito que es en el reconocimiento de imágenes. También unos módulos que vienen con esta librería, ya os digo, de Llama C++. Y bueno, pues este otro ejemplito que tenemos que es para analizar la visión. Entonces, cargaríamos una imagen. Pues no sé, puedo coger cualquier imagen, por ejemplo esta de la nube, a ver si la quiere coger, vale, más o menos se ve. No os preocupéis si se visualiza mal porque al modelo realmente se le da la trayectoria y el nombre del fichero, o sea, el modelo no coge la imagen de lo que se ve aquí, coge el nombre del fichero en el disco, ¿vale? Y yo le puedo decir, pues, ¿qué relación existe entre esta imagen y el cambio climático? Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues puede ser que nos diga que no tiene ninguna relación o puede ser que le encuentre una relación. Normalmente en una empresa la pregunta típica que vosotros le haríais, pues, no sé, imaginaros que tenéis la foto de, no sé, de algo, puede ser, no sé, un documento, algo que le habéis sacado una fotografía y lo normal pues sería que os describa en detalle lo que pone en la fotografía, ¿vale? Yo en este caso voy a decirle esto, que lo más seguro es que a lo mejor pues diga que no hay ninguna relación o así. Ahora cuando le dé al botón de proceso vais a ver que tarda un poco porque este sistema está utilizando dos ficheros GGUF, uno para la comprensión del lenguaje y otro para la comprensión de las imágenes, ¿vale? Entonces son dos ficheros GGUF trabajando a la vez. Tarda un poquito, así que paciencia
deshabilitamos el botón y primero la inteligencia artificial está codificando la imagen, convirtiéndola a lo que se llama en tokens, que son números, y dándoselo al modelo de inteligencia artificial. Y luego le pasa la pregunta al modelo de lenguaje. Y pues debe estar ahora mismo pensando qué nos va a decir y puede ser que nos diga una chorrada o nos diga una respuesta válida. Tarda un poco porque el esfuerzo que le estamos pidiendo es importante. Vale, pero fijaros que la velocidad a la que está escribiendo es una velocidad muy decente, lo cual quiere decir que el ratio de tokens por segundo es muy aceptable. Ha tardado en el proceso, pero ha respondido. Dice la imagen muestra un cielo azul con nubes, con unas pequeñas nubes, que es una visión normal en muchas partes del mundo, mientras que la imagen en sí no está directamente relacionada con el cambio climático. La presencia de nubes en el cielo puede ser un signo de patrones de tiempo cambiante o una indicación de un clima más templado o más frío. Las nubes están asociadas tanto con temperaturas templadas como más frías, dependiendo del tipo y de la formación. De todas formas, con más contexto e información acerca del lugar específico y el tiempo de la imagen, es difícil, o sea, sin más información es difícil determinar la relación exacta entre la imagen y el cambio climático. O sea, como veis, esto lo está haciendo un ordenador, esto es informática, pero o sea, le estamos hablando de relaciones entre distintas cosas y es capaz de, entre comillas, razonar y darnos una explicación coherente, aceptable, ¿vale? La calidad de esta respuesta dependerá del modelo que utilizamos. Ya os digo que para nosotros el mejor hasta la fecha diríamos que es Gemma de Google. Pero bueno, hay muchos modelos, es decir, hay muchísimos modelos en la actualidad que podéis utilizar. Y todos los modelos se descargan desde Hugging Face, es donde están todos. Aquí veis que este es el modelo que estamos utilizando para el lenguaje, en este caso. Este es el modelo que se está utilizando para la multimedia. Le estamos dando un valor de temperatura de 0.1 y luego siempre capturamos toda la salida que el motor da, que es toda la salida que él genera, y es decir, él saca información tanto por el canal de salida estándar como el de salida de errores, que no son errores, sino que es otro handle de salida. Aquí hay una cosa interesante al final, en que él tiene tiempos, él toma tiempos y nos hace una estimación de cómo ha trabajado. Entonces, fijaros que ha estado trabajando a 7,35 tokens por segundo. Esto lo vais a ver mucho. Al hablar de modelos de inteligencia artificial, se hablan de medida de tokens por segundo. Token no es una palabra entera, puede ser un trozo de palabra, pero es a la velocidad que el motor está respondiendo. Entonces habéis visto que la velocidad de escritura ha sido bastante decente. Bien, hecha esta presentación para que lo veáis funcionando desde Harbour, voy a volver a esto, dejo de compartir y pasamos de nuevo a turno de preguntas. Vamos a ver, quito micrófono. Antonio. Si alguien quiere decir lo que sea, sí, Antonio. Ahora o nunca. Antonio, ¿me oyes? Se te oye, Cristóbal. Vale, a ver si me oye. Oye, ha levantado la mano Rafa, ahora le paso la palabra. Es solamente una inquietud, bueno, una pregunta que quizás no me ha quedado claro. Tú has hablado de que el entrenamiento y la generación se hace con Linux, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Luego, en el output, en la carpeta que lo ha generado, ¿qué haces? Lo pasas a Windows, ¿no? A ver, te respondo, Cristóbal. Sí, bueno, básicamente lo que se hace, es decir, se genera una carpeta
si queréis podemos verla. Vamos a ver. Os puedo compartir la pantalla para que veáis cómo se genera esto. De hecho, os digo una cosa, los entrenamientos se pueden hacer ya, directamente. Antonio, ¿estás compartiendo? ¿Se escucha bien? Sí, estás compartiendo. Estoy compartiendo, sí, todavía. Sí. Vale. Fijaros, os he dicho que los entrenamientos funcionan mejor en Linux que en Windows. En Windows no están tan afinados. Entonces, ¿qué haríamos? Pues abrimos una ventana en el sistema de Linux, en Windows, ¿vale? Está cargando el Ubuntu, cargo el Midnight Commander para navegar. Y, por ejemplo, voy a haceros, pues, aquí tengo un ejemplo hecho. Aquí en concreto, esto es un amigo colaborador de Italia que trabaja con IBM. O sea, él está relacionado en el equipo de IBM y con él también está ayudándonos y compartiendo información. En este caso, hemos hecho un entrenamiento con Gemma y para que veáis... la capa primera, es decir, siempre hemos dicho que primero hay entrenamiento, ¿vale? Luego hay mezcla, que es merge, y luego hay uso, ¿vale? Entonces, este ha sido el... A ver, esperaros. Sí, este ha sido, digamos, esta es la capa de mezcla, ¿vale? Esto no tenéis que preocuparos de lo que es. Esto es un formato que utiliza Torch y que utiliza la librería Transformer. Entonces vaya a ver que es muy típico, que hay un config JSON, generación config, están los safetensors, el tokenizer model, eso siempre es lo mismo, ¿vale? Y una vez que se ha mezclado, pues... no, perdón, lo he dicho al revés. Esta sería la carpeta de entrenamiento temporal. O sea, él hace unas carpetas, esto lo hace el modelo de inteligencia artificial, no el modelo, las librerías, digamos, Transformers, ¿vale? Y ya una vez entrenado, tienes este modelo. Estos modelos, ¿qué haces con ellos? Pues lo usas directamente, lo usas directamente. Lo que pasa que yo aquí tengo digamos, el dataset que se ha utilizado. Lo que pasa que esto es una información privada que me ha proporcionado Giorgio y no la puedo dar. Pero bueno, si tenéis interés, el que esté interesado, me podéis mandar un email que con mucho gusto, es decir, quito la información privada, ponemos otra información y lo podemos compartir con vosotros, ¿vale? Entonces, Antonio, pero ¿cuál es el fichero que hay que llevar a Windows? ¿O qué se hace? ¿Se comparte esa carpeta o cómo? No, directamente, vamos a ver, es decir, primero de todo haces el entrenamiento, ¿vale? Una vez hecho el entrenamiento, haces la mezcla. Y una vez que has hecho la mezcla, tú ya tienes, digamos, los resultados. Perdón, este es el entrenamiento, estos son los resultados. Vale, sería copiar esto a la carpeta de Windows, en principio, copiarlo y simplemente ejecutando esto, o sea, ejecutando con Python este ficherito use, ya le podemos hacer cualquier pregunta al modelo entrenado. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, a nivel de una empresa, ¿cómo se haría? Pues muy fácil. Si tenéis un servidor en la empresa, que podéis tener perfectamente Linux, ¿vale? Ahí es donde se haría el entrenamiento y donde existe el modelo, y luego simplemente le pedís es decir, ahí se ejecutaría Python y daría un resultado. Esto se puede montar de mil maneras. Se puede montar como un web server, carpetas compartidas, como queráis, o localmente en el ordenador de cada persona o del que lo vaya a usar, ¿vale? Pero básicamente esa es la idea. Entrenamiento, mezcla y uso, ¿vale? Así es como se hace siempre, ¿vale? Y no hace falta, digamos, montar un ordenador en Linux,
porque podéis usar el Windows Subsystem para Linux que tiene el Windows 11, ¿vale? Entonces voy a dejar ya de compartir y seguimos hablando al respecto, a ver si consigo dejar de compartir. Te aparece ahí cuando pulsas la primera opción, confirmar. Vale. Hay que dejar de compartir. Bueno, Rafa, cuando quieras. El fichero ese, a ver, no duda, el fichero ese que ponía gema.historias, ese no sé qué ese en ese proyecto que tú tienes aquí has dicho entrenar, mezclar y usar, el gema, ¿qué hace? Hostia, no sé si me oís. Sí, se ha escuchado, se ha escuchado. Vamos a ver, en ese caso el GGUF no tiene nada que ver ahí. El GGUF es porque nosotros hemos hecho pruebas. Vamos a ver, como el motor llama CPP utiliza fichero GGUF, nosotros después de entrenar un modelo lo que queremos es generar un fichero GGUF. Entonces estamos haciendo pruebas de exportación a modelo GGUF. Pero en realidad eso no os hace falta. Es decir, si no tenéis inconveniente en usar Python, simplemente tanto el entrenamiento, la mezcla como el uso se hace en Python. Y no necesitáis los GGUF para nada. Otra pregunta, Antonio. Tú has dicho, vale, yo lo entreno con el CSV que he visto ahí, ¿no? Pero si yo quiero añadir contexto más líneas, entre comillas, ¿vale? Vamos a ver, quiero entrenarlo, o sea, tengo que empezar con todo lo que tenía otra vez o se suma a lo que yo tenía. Hasta la fecha, lo que nosotros hemos probado y sabemos que funciona es que tendrías que volver a entrenar, o sea, tendrías que empezar la película de cero. Es decir, aumentas el dataset, vuelves a coger el modelo inicial, vuelves a entrenarlo con todo y ya puedes usarlo. Es decir, nosotros no hemos experimentado todavía, digamos, con lo que sería añadir una segunda capa de cebolla. Que se pueda hacer, habría que probarlo, pero no lo hemos probado. Pero a lo mejor se puede hacer. Pero los pasos son esos, son 3 pasos siempre. Entrenamiento, mezcla y uso. Te cuento, mi empresa ahora actual, bueno, esa empresa tiene un departamento de IA, ¿vale? Y el objetivo es, por un lado, alimentar todo lo que es la documentación y coger todo lo que es el Zendesk, el tema de incidencias, y alimentar una IA para hacer un chatbot, ¿vale? Claro, yo lo digo, hostia, si eso cada vez que, porque eso es, claro, las preguntas y el Zendesk van creciendo cada día. Si cada día tienes que generar todo el entrenamiento, que al igual, imagínate, tú al igual, si te ha dado 24 horas, ¿no? Pues imagínate que nosotros tenemos ahora, yo qué sé, 3.000 hoteles con todos sus usuarios, con un montón de información. Imagínate si es que nos faltan días para que termine la guía el entrenamiento, ¿sabes? Solamente lo dejo ahí como apunte. Totalmente de acuerdo, Rafa, totalmente te entiendo perfectamente. Es decir, ese es el gran problema que mucho, es decir, estamos viendo, es decir, cómo, es decir, esto de hacer un modelo estático que hay que reentrenar y para volver a usar, pues es un tanto engorroso, totalmente de acuerdo. Aquí hay un tema que yo he estado hablando estos días con Bruno Cantero, que él también está muy interesado en, es decir, ahora mismo pues tenemos hecho un equipito entre Giorgio en IBM en Italia, con Bruno y yo, y vamos probando y buscando. Yo pienso que un avance muy interesante que nosotros no hemos podido hacer todavía es lo que comenté antes de las bases de datos vectoriales. Es decir, las bases de datos vectoriales no tienen a lo mejor tanta capacidad como el modelo de inteligencia artificial, pero sí son dinámicas. Y esa es la gran ventaja. Es decir, que por ejemplo toda esa información que vosotros recogéis de vuestro sector, de vuestra actividad, iría a la base de datos vectorial y la base vectorial realmente sí permite búsquedas contextuales, es decir, permite un cierto nivel de razonamiento. Ahora, ¿cómo de bien funcionan? Nosotros todavía no la hemos probado, es decir, sabemos que existen, sabemos más o menos cómo van. Lo que pasa es que
yo ahí tengo como la espinita que me encantaría tener la capacidad de embeddings, esto se le dicen embeddings, que son números de entrenamiento, me encantaría tener eso para las DBFs. Sé que MySQL tiene una extensión que la convierte en una base de datos vectorial, SQLite también, pero sería tremendo que las DBFs, pues para los usuarios de Harbour que usan DBF, que pudieran tener los datos con embeddings. Y eso sería una chorrada, porque en realidad fijaros que sería añadir, como si os digo, un campo más a un registro, y cada vez que se llena la información de ese registro, se calculan los embeddings y se anotan en un campo extra. Entonces, cuando vamos a hacer una búsqueda contextual, se busca por los embeddings, que más o menos lo que viene a hacer la inteligencia artificial. Por eso se están poniendo tan de moda las bases de datos vectoriales, precisamente para lo que tú comentas, Rafa, para tener algo dinámico, que no haya que estar constantemente en el ciclo de entrenamiento y demás. Por ahí van los tiros. Venga, más preguntas. ¿Alguien que diga alguna cosa? ¿Alguien que quiera compartir sus reflexiones acerca de la IA? Bueno, yo quizás un poco ya resumen a las horas que estamos y tal. Yo me quedo, lo que se ha hablado mucho aquí es la preocupación, ¿eh? Todo, primero hablando en clave hardware, ¿eh? Que es donde nos movemos ahora. Es un poco el tema privacidad empresarial, que me he quedado mucho con esto que ya lo ha dicho mucha gente. El tema del training, el tema de enseñar, cómo hacerlo, la lentitud hoy en día tal. Y un poco ahora lo que has dicho, bueno, que actualmente, bueno, el tema de enseñamiento lo hacéis en Linux y después hay la parte de consumo que en Windows se puede hacer, ¿no? Todo esto va a evolucionar mucho y van a salir muchos modelos, muchas técnicas nuevas y tal, y avanza muy rápido, ¿no? Y bueno, esperamos en un momento en que podamos todos alimentar y usar hardware con toda esta tecnología, ¿no? O sea que gracias por la charla, la demo y todo, y bueno, esperaremos un poco a ver cómo va todo esto. Lo que me preocupa más es la velocidad en que está cambiando todo. Cada día sale algo nuevo, ¿no? Y dices, hostia, es que ¿cómo me voy a meter si mañana sale otra cosa y pasado otra y tal, ¿no? Y van a salir muchos modelos, muchas técnicas y tal. Pero bueno, lo vamos a ver todo. Totalmente de acuerdo, Charlie. O sea, realmente esto está creciendo a una velocidad increíble. Es como la nueva fiebre del oro y todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere participar y realmente hay mucho dinero en juego. Es decir, constantemente estamos leyendo inversiones en startups de inteligencia artificial multimillonarias. Hay mucho interés en este sector y nos quedan muchas sorpresas por ver. Estoy convencido de que vamos a ver cosas que no podemos ni imaginar. Y esto también va a tener un impacto social, eso lo hemos hablado también muchas veces, porque realmente lo que cambia más la sociedad es la tecnología. Es decir, la tecnología es lo que realmente hace evolucionar a la sociedad y esta tecnología es muy potente en todos los sentidos, para bien, para mal, ventajas, inconvenientes, de todo. Pero yo creo que la tecnología no se le puede poner límites, no se le puede parar, por mucho que se le quiera parar. Esto es una nueva revolución industrial, revolución del conocimiento, y va a cambiar la sociedad, la va a transformar muy fuerte. Rafa muchas veces lo dice y nos reímos, pero Rafa nos dice, no nos damos cuenta de la que se nos viene encima, y efectivamente es así. O sea, esto va a suponer un antes y un después porque se le ha encontrado el truco, se ha encontrado, es decir, los Transformers fueron la llave mágica que abrieron la caja de Pandora
y una vez que la caja está abierta, todo lo que va a venir, pues a saber lo que va a venir. Pues señores, muchísimas gracias por participar, por estar en la charla. Espero que haya servido como una introducción general para los programadores hardware y a nivel divulgativo. Darle las gracias a Cristóbal por organizar la charla y a todos los que han participado y estáis por estar aquí. Un abrazo muy grande y que tengáis un fin de semana extraordinario. Bueno, Antonio, lo primero, muchas gracias a ti, ¿vale? Ha sido espectacular, nos has aclarado bastante, pero también nos has abierto la mente a este mundillo y por lo tanto nos has generado nuevas inquietudes y nuevas preguntas. Así que es muy posible que te vuelva a requerir en otro día para que podamos continuar, ¿vale? Podamos continuar, claro que sí, porque ya sabes lo que pasa con esto, ¿no? Abres el queso, perdón, abres la tarta, la pruebas y si te gusta, pues ya sabes, coges la cuchara y te lías con ella. Y lo que has hecho ha sido precisamente eso, con lo cual este tipo de inquietudes que nos has podido ir generando y una vez que tengamos la reflexión suficiente como para poder echarle mano a toda la información que tú nos has facilitado, pues seguramente dará lugar a nuevas charlas, si te parece bien. Claro que sí, muy bien. Aquí a mí me encanta cuando leo gente en Twitter, bueno, ahora X, que dicen la revolución de la inteligencia artificial está aquí y yo quiero participar. Y yo creo que esa es la actitud. Todos debemos participar porque es lo que nos toca en nuestro momento, en nuestro tiempo y tenemos el privilegio de estar presentes. Pues, oye, a disfrutarla y a participar. Que seas, como lo has sido en otras muchas cosas, pionero en abrirnos los ojos a nuevos caminos. ¿Vale? Muy bien. Un abrazo a todos. Un apoyo a nuestro, gracias. Gracias a ti. Es un apoyo a nuestro querido lenguaje que no nos veamos un poco tapados. Pero ya antes de despedirte, una pregunta, Antonio. ¿Tú no habías conseguido usar Python desde hardware? Te lo digo por el uso. Sí. Es decir, realmente podemos utilizar Python si el usuario no tiene inconveniente en instalar. Digo porque esas rutinas de .py de Python, evidentemente yo recuerdo, y además lo he usado, que se puede usar con una librería que tú, bueno, una metodología que está también en el repositorio de Cybertech, ¿no? Sí, es muy sencillito. Realmente llamar a Python, de hecho se puede llamar incluso con un simple WinExe, que decir. No, ya, eso lo sabemos, llamar al WinExe y recoger el SSDO, pero vía no me refiero a eso. Sí, vía API o vía el interface suyo, pero si no hay inconveniente en tener Python local, se puede usar sin ningún problema. Vale. Sí. Muy bien. Vale, pues gracias de nuevo, Antonio. Bueno. Señores, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Vale. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Vamos a empezar el fin de semana y espero que os haya gustado y bueno, pues en función también de vuestros comentarios, yo volveré a hacerle una invitación a Antonio para poder ampliar un poco los conocimientos que tenemos acerca de este tema y resolver las posibles inquietudes que os vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Así que un abrazo para todos, muchas gracias y gracias de nuevo, Antonio, porque ha sido espectacular. ¿Vale? Un aplauso. Bueno, pues ya me despido. Lo paro y ya está.